Ok, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde y cuándo estén viendo este video. En esta ocasión vamos a realizar la solución a una actividad de estadística, en particular a una actividad de estadística descriptiva. Bueno, pues el video está dirigido obviamente a los estudiantes de la licenciatura de Administración y Ventas, pero también a los estudiantes de técnico superior universitario en optometría y en general a cualquier estudiante de estadística, ¿de acuerdo? Entonces la actividad que vamos a resolver en esta ocasión corresponde a la creación de una distribución de frecuencias y la gráfica de un polígono de frecuencias, así como su análisis. Definimos una variable estadística que es la siguiente. La hemos llamado X como la edad en años de todos los pacientes atendidos en el departamento de óptica de Liverpool Polanco en el mes de agosto de 2015. Para aquellos que nos ven fuera de México, bueno, pues Liverpool es una cadena de tiendas de retail muy grande en México. Y bueno, pues en esta actividad la variable corresponde a las edades de los pacientes que se atendieron en uno de los almacenes en el mes de agosto de este año 2015. Tenemos 100 datos que corresponden a esta variable, ¿de acuerdo? Son 100 datos, es una variable cuantitativa discreta, es un valor numérico que solo toma valores enteros, cuantitativa discreta. Lo que hay que hacer es el ordenamiento de datos, hay que calcular el número de clases con el criterio de Sturge o de Sturges, determinar la anchura, conformar las clases, calcular todas las frecuencias, es decir, conformar la distribución de frecuencias, graficar el polígono y analizar exhaustivamente el polígono de frecuencias. Bueno, entonces yo no trabajo en hojas de cálculo, a mí no me gusta trabajar en esa famosa hoja de cálculo que no hace falta nombrar. En esta ocasión estoy trabajando en lenguaje de programación LaTeX, que es un lenguaje para conformar o para hacer texto científico. En particular, un programa cuyo nombre está allá arriba, pueden leer ustedes fácilmente, que facilita el trabajar en lenguaje LaTeX. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo aquí los datos ordenados de forma ascendente. Son 100 datos. Es una variable discreta muy fácil de manejar. La precisión de los datos es de valores enteros. Así que bueno, en esta ocasión, por ser pocos datos discretos con valores enteros, pues se pueden ordenar de forma manual. Podemos ordenarlos de forma ascendente de manera manual. ¿De acuerdo? Ya identificamos aquí los extremos, el extremo más pequeño que es L igual a 11, el extremo mayor que es H igual a 68. Aplicando el criterio de Sturge para el número de clases, nos da un valor de 7.644, el cual se ha redondeado a 8 clases o categorías. En el caso del intervalo o ancho de clase, calculado como h menos L entre k, nos da un valor de 7.125. Bueno, en esta ocasión, en el que tenemos un número pequeño de datos, una población de 100, es una población pequeña, tenemos un rango pequeño, es decir, 57 diferentes valores nada más, y con una precisión muy simple de números enteros. Aquí, bueno, pues lo más recomendable es usar tal cual el intervalo o el criterio del intervalo nos dio, 7.125. Seguramente algunos de ustedes aquí redondearon su intervalo, y el hecho de haberlo redondeado, bueno, pues los metió en un poco de complicaciones a la hora de conformar las clases o categorías. Tener que comenzar en un número menor al más pequeño, terminar en un número mayor al más grande, el centrar sus clases, etcétera. Bueno, eso es bueno hasta cierto punto, porque se dan cuenta cuando es conveniente redondear un intervalo, cuando no lo es. Generalmente, cuando va a convenir redondear un intervalo es cuando tengamos mayor número de datos, una población mucho más grande y con una variable continua. ¿Sí? Cuando tienen una variable continua que tienen 2 o 3 decimales de precisión, por ejemplo,
ahí sí va a convenir mucho hacer un redondeo que simplifique las cosas. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Como tenemos poco número de datos, población pequeña, con una precisión discreta, al redondear estamos haciendo un poco más complicadas las cosas. Pero como les platico en clase, eso se aprende sobre la marcha, ¿de acuerdo? Eso se tiene que ir aprendiendo. Bueno, ya tengo aquí mis 8 clases o categorías, intervalos cerrados por abajo, intervalos abiertos por arriba. Tengo mis marcas de clase, mis frecuencias absolutas de clase que suman el número total de datos, el tamaño de la población, las frecuencias relativas que suman la unidad, las frecuencias acumuladas y las frecuencias porcentuales que en este caso coinciden con las absolutas porque tenemos un número igual a 100 datos. Por eso estas dos frecuencias van a coincidir, ¿sí? Porque son 100 datos. Bueno, entonces hasta ahí pues ya está conformada la distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Lo más difícil es conformar las clases o categorías. Ya que están conformadas, lo demás es muy fácil. Sacar las frecuencias absolutas de clase es ir contando, por ejemplo, cuántos datos hay entre 11 y 18.125. Pero como ya los tienen acomodados de forma ascendente, ya es mucho más fácil ir contando las frecuencias absolutas. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a realizar el polígono de frecuencia. Esto seguramente la mayoría de ustedes lo va a hacer en esa hoja, en esa famosa hoja de cálculo. Yo no lo voy a usar, yo voy a usar un programa que es especial para graficar. Ustedes podrán ver el nombre del programa ahí en la parte superior. La mayor parte de gente que se dedica a la estadística, a la ciencia, usa este programa para graficar porque es un programa, podemos decirlo así, de alto nivel. Aquí se pueden hacer gráficas prácticamente del tipo que quieran y como quieran hacerlas. Bueno, entonces recuerden, para realizar el polígono de frecuencias, la variable independiente es la marca de clase. Así que voy a tomar mis marcas de clase y las voy a poner en la variable independiente, que no es otra cosa más que el eje horizontal, el eje de las abscisas. Voy a agregar, recuerden, una marca de clase anterior a la primera, porque necesito cerrar el polígono con el eje horizontal. Muy fácil, tomo la primera marca de clase, 14.5625, le resto el ancho de clase, 7.125, y me va a dar el primer punto para cerrar el polígono por la parte izquierda, 7.4375. ¿De acuerdo? Ahí está. Y de una vez le pongo su frecuencia 0, recuerden, porque en esa clase no hay datos. Para cerrar por el lado derecho, 64.4375 más el ancho de clase de 7.125 y me da un valor de 71.5625. Y le pongo de una vez su frecuencia que es 0. Ahora, como variable dependiente, ya sabemos que se usa la frecuencia absoluta. Tomo mis frecuencias absolutas de aquí y las pongo acá. Y ya tengo mis pares ordenados de números que me van a servir para realizar la gráfica. Elijo ambas columnas. El programa ya sabe que la primera es la variable independiente, la segunda es la variable dependiente. Generalmente a las variables independientes se les marca como X y las dependientes como Y. Voy a elegir plot y voy a elegir una gráfica en particular que es línea más símbolo o line and symbol. Aquí está. Mi polígono de frecuencias en bruto. Ya está prácticamente hecha la gráfica, solo falta pues ponerla de manera adecuada, que se pueda leer cómodamente. Entonces tengo como variable independiente edades en años. Recuerden que se debe poner qué significa cada cosa y en qué unidades están. Acá arriba tengo las frecuencias absolutas o frecuencia absoluta simplemente. Ahí está. Y la arreglo un poquito para que
se pueda leer mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí quiero que vaya de 7 en 7 para que la lectura vaya coincidiendo con las marcas de clase. No quiero que empiece en 0, que tal vez me conviene aquí que empiece en 2. Vean cómo ya se ajustó un poco. En la parte vertical no quiero que empiece en -2, sino en -0.3. Ahorita van a ver que esto lo único que hace es ajustar la gráfica. Vean. Ok, pues ahí está en general. Por ejemplo, aquí a mí no me gustan que sean cuadritos. Me gustan que sean circulitos y que tome diferentes colores para que también pueda leerse mucho más fácilmente. Aquí, bueno, mi gráfica es correspondiente a la variable X, edades en años, le puedo poner. Recuerden que generalmente cuando hacemos un documento de estadística es para enseñárselos o mostrárselo a alguien. Así que es conveniente, bueno, que el documento pueda leerse bien, pueda leerse fácilmente. Es parte de mostrar a alguien los resultados de un estudio estadístico. De nada me va a servir hacer un bonito análisis estadístico si a la hora de mostrárselo a alguien muestro un documento difícil de leer y difícil de interpretar. Y bueno, pues aquí está prácticamente el polígono trazado, ¿sí? Aquí ya es donde les pedía que ustedes hicieran un análisis exhaustivo de lo que nos muestra, del comportamiento que muestra la variable estadística. Por ejemplo, aquí vemos que la mayor parte de frecuencia se distribuye o se sesga hacia edades más altas, lo cual es lógico porque los padecimientos ópticos afectan más a personas de mayores edades. Vemos también que pues el rango de edades atendidas, algo que ya podíamos ver desde que calculamos el intervalo, pues va desde los 11 hasta los 68 años, concentrándose más en mayores edades, menos en edades más pequeñas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí empezar a sacar una región, por ejemplo, donde se concentra la mayor cantidad de datos, el 80%, lo que queda fuera de eso lo vimos en clase, etcétera, etcétera. O sea, explayarse aquí lo más que se pueda en un análisis cualitativo, nada más cualitativo. Y bueno, ya yo sacaría de aquí mi polígono y lo llevaría, lo insertaría ya en mi documento general donde voy a presentar los resultados, ¿de acuerdo? Y con esto, bueno, pues queda terminada la primera actividad, que consistía en conformar la distribución de frecuencias, trazar el polígono y analizarlo. Espero que les sirva como retroalimentación, como guía a la solución de una primera actividad de este video. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta pronto a todos.